Introducción de Kishomaru Ueshiba. La vida de Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba nació el 14 de diciembre de 1883 en Tanabe, prefectura de Wakayama. Era el cuarto hijo y el único varón de Yoroku Ueshiba, un granjero acomodado dueño de 2 hectáreas, cerca de 5 acres, de la mejor tierra. Su padre era un miembro muy respetado de la comunidad local que había servido en el consejo municipal durante 20 años, mientras que su madre, Yuki Otokawa, procedía de una familia terrateniente de ascendencia noble. Cuando tenía unos 7 años, Morihei fue enviado a Yisodera, un templo budista cercano de la secta Shingon, para estudiar a los clásicos del confucianismo y las escrituras budistas. Se entusiasmó con las historias milagrosas que se contaban del santo budista Kobo Daishi y comenzó a tener sueños recurrentes, tendencia que preocupó algo a su padre. Yoroku, por lo tanto, le animó a realizar actividades más físicas y le enseñó sumo y natación. Morihei se graduó en la Escuela Elemental Superior de Tanabe y fue admitido a la edad de 13 años en la recién establecida Escuela Media de la Prefectura de Tanabe. Sin embargo, abandonó la escuela media antes de graduarse para cambiarse al Instituto Yoshida Abacus. Cuando obtuvo el correspondiente diploma, comenzó a trabajar en la Oficina de Impuestos de Tanabe, entre cuyas funciones se incluía la tasación de los valores de la tierra. En 1902, Morihei dimitió de la Oficina de Impuestos tras unirse a un movimiento popular en contra de la nueva legislación de pesca y se fue a Tokio con la intención de comenzar de nuevo, esta vez como empresario. Durante algún tiempo trabajó como empleado interino en el distrito comercial de Nihonbashi, antes de instalar su propia compañía de artículos de escritorio y material escolar, el almacén Ueshiba. Es más, fue durante esta primera estancia en Tokio cuando Morihei comenzó su estudio de las artes marciales aprendiendo Jujutsu y Kenjutsu tradicionales. Sin embargo, más tarde, en ese mismo año, enfermó de beriberi y se vio forzado a abandonar Tokio. Al poco de su vuelta a Tanabe, se casó con Hatsu Itokawa, nacida en 1881, a la que conocía desde su niñez. En 1903, Morihei se alistó en el 37 Regimiento de la Cuarta División en Osaka, donde le pusieron el apodo de Rey de los Soldados, por su habilidad con la bayoneta y su carácter honesto y trabajador. Al año siguiente, cuando estalló la guerra ruso-japonesa, fue enviado al frente como cabo y volvió ascendido al grado de sargento por su valor en el servicio. Durante la vida militar, en sus ratos libres, Morihei continuaba con su interés en las artes marciales, asistiendo al dojo de Masakatsu Nakai en Sakai, donde aprendió las técnicas de la escuela Goto Gairyujutsu. En 1907, Morihei se licenció del ejército y volvió a Tanabe, donde trabajó en la granja familiar y participó de la política del pueblo, convirtiéndose en el líder local de la asociación de jóvenes. Durante este periodo, su padre contrató al judoka Kiyoichi Takagi, que estaba de visita en Tanabe, para enseñar a Morihei, y convirtió el granero familiar en un dojo. Aquí fue donde Morihei aprendió el estilo de judo del Kodokan. También continuó asistiendo al Nakai Dojo y recibió un certificado de la escuela Goto.
Morihei permaneció en Tanabe los 3 años siguientes, teniendo que ver con numerosas actividades locales. En 1910, año en que nació su hija mayor Matsuko, Morihei se interesó en un plan gubernamental de colonización de la isla del norte, Hokkaido. Decidió formar un grupo de colonos y pidió voluntarios entre la Asociación Local de Jóvenes. Se convirtió en el líder del grupo Kishu, compuesto por 54 familias, más de 80 personas, y en marzo de 1912 abandonaron Tanabe en dirección a Hokkaido. Llegaron en mayo y se establecieron en Shirataki, cerca del pueblo de Yobetsu, lugar que había elegido Morihei en un viaje anterior. Esta zona, donde todavía hoy existe el pueblo de Shirataki, era entonces un erial y los colonizadores tuvieron que luchar contra el clima inclemente y las pobres condiciones de la tierra para conseguir cultivar. Sin embargo, eventualmente, el grupo de Kishu consiguió iniciar una serie de proyectos, incluido el cultivo de menta, la cría de caballos y una granja lechera, así como el establecimiento de los inicios de una industria maderera. Morihei hizo todo lo que pudo para asegurar el éxito de la aventura e inició varios proyectos, entre ellos la construcción de una calle comercial en Shirataki, la mejora de las condiciones de alojamiento y la fundación de una escuela primaria. Fue durante su período en Hokkaido cuando Morihei, en una posada de Engaru, conoció a Shokaku Takeda, el famoso maestro de la Daito Ryu. Posteriormente entrenó intensivamente con Takeda y consiguió el certificado de la Daito Ryu Jujutsu. Debido a la expansión de la industria maderera, Shirataki empezó pronto a convertirse en un pueblo floreciente. Pero el 23 de mayo de 1917 el pueblo se destruyó por completo debido a un incendio. La primavera siguiente, Morihei, que había sido elegido miembro del Consejo del Pueblo, se dedicó por completo a la reconstrucción de Shirataki. En julio de ese mismo año nació su primer varón, Takemori. A mediados de noviembre de 1919, Morihei se asustó al recibir la noticia de que su padre estaba seriamente enfermo. Abandonó Hokkaido para dirigirse a Tanabe, cerrando el período de 8 años en Shirataki. En su viaje de regreso, Morihei oyó que el líder de la floreciente y nueva religión Omoto-kyo, Onisaburo Deguchi, famoso por sus técnicas de meditación Chikon Kishin, calma del espíritu y retorno a lo divino, estaba viviendo en la cercana Ayabe. Morihei decidió visitarle y permaneció en Ayabe hasta el 28 de diciembre. Pidió a Onisaburo que rezara por su padre, a lo que Onisaburo contestó: «Tu padre está bien como está». Estas palabras hicieron honda impresión en Morihei. Yoroku Ueshiba murió el 2 de enero de 1920, a la edad de 76 años. Su muerte fue un duro golpe para Morihei, quien, tras un periodo de inestabilidad emocional, decidió trasladarse a Ayabe en busca de una vida más espiritual bajo la dirección de Onisaburo Deguchi. Obtuvo una casa detrás de la escuela primaria, dentro del recinto sagrado de la Omoto-kyo, y allí vivió 8 años hasta su traslado a Tokio en 1928. Durante este período gozó de la absoluta confianza de la secta y tomó parte en las diversas prácticas espirituales de la misma. También, animado por Onisaburo, Morihei convirtió parte de su casa en un dojo de 18 tatami y abrió la Academia Ueshiba,
donde enseñaba cursos introductorios en las artes marciales, principalmente a seguidores de la Omoto Kyo. Por desgracia, el primer año de estancia de Morihei en Ayabe se vio marcado por otras tragedias personales. Perdió a sus 2 hijos varones, víctimas de una enfermedad. Takemori murió en agosto con 3 años de edad y en septiembre murió su segundo hijo, Kuniharu, con 1 año. Al año siguiente del traslado de Morihei a Ayabe, la instrucción que se ofrecía en la Academia Ueshiba empezó gradualmente a aumentar en extensión y en profundidad, y comenzó a correr la voz de que había un maestro excepcional de artes marciales viviendo en Ayabe. El número de personas no seguidores de la Omoto Kyo que se apuntaban a la Academia Ueshiba empezó a crecer, e iban a entrenar allí muchos marinos de la cercana base naval de Maizuru. El 11 de febrero de 1921, sin previo aviso, las autoridades cayeron sobre la secta, lo que más tarde fue conocido como el primer incidente Omoto, y varias personas, incluido Onisaburo, fueron arrestadas. Afortunadamente, el incidente no afectó a la Academia Ueshiba. 1921 fue también el año en el que nací. A lo largo de los 2 años siguientes, Morihei intentó ayudar a Onisaburo, que había sido liberado bajo fianza, a reconstruir la Omoto Kyo. Se hizo cargo de la administración de cerca de 900 tsubo de tierra de Tennodaira, trabajándola a la vez que continuaba enseñando en la Academia Ueshiba. Así podía realizar en su vida diaria la creencia de que hay una unidad esencial entre las artes marciales y la agricultura, algo que estaba muy cerca de su corazón y que fue un tema recurrente a lo largo de su vida. En torno a esta época, la práctica de Morihei de las artes marciales comenzó gradualmente a adquirir un carácter espiritual, viéndose cada vez más absorbido por el estudio del Kotodama, lo que le condujo poco a poco a romper con las formas de la Yagyu Ryu y de la Daitu Ryu Jujutsu y a desarrollar su propio enfoque original, utilizando unificadamente los principios aplicados y la técnica para romper las barreras entre la mente, el espíritu y el cuerpo. Esta concepción fue llamada formalmente en 1922 Aiki Bujutsu, pero se dio a conocer al público en general como Ueshiba Ryu Aiki Bujutsu. En 1924, Morihei se embarcó en una aventura que resultó ser crucial para su desarrollo espiritual. El 13 de febrero se fue en secreto de Ayabe con Onisaburo en dirección a Manchuria y a Mongolia, en busca de una tierra sagrada donde poder establecer un nuevo gobierno mundial basado en preceptos religiosos. El día 15 llegaron a Mukden, donde se encontraron con Lu Chan-kuei, un famoso señor de la guerra manchur. Junto con Lu, condujeron al Ejército Autónomo del Noroeste, también conocido como el Ejército de la Independencia de Mongolia, al interior del país. Morihei recibió el nombre chino de Wan Shou Cao. Sin embargo, su expedición fue desafortunada. Cayeron víctimas de un complot organizado por otro señor de la guerra, Chan So-lin, y el 20 de junio, cuando llegaron a Bayan Dalai, se encontraron con tropas chinas esperándoles para arrestarles. Morihei, Onisaburo y 4 más fueron sentenciados a muerte. Afortunadamente, justo antes de que les fueran a ajusticiar, un miembro del personal consular japonés intervino y consiguió su liberación y su retorno a Japón.
Morihei intentó reanudar su vida anterior de unificación de las artes marciales y de la agricultura, enseñando en la Academia Ueshiba y en la granja Tennodaira. También se interesó en Sojutsu, técnica de la lanza, y continuó con la práctica intensiva del arte del sable y del Jujutsu. Sin embargo, las cosas ya no eran igual. Le había afectado profundamente la expedición a Manchuria y Mongolia, en particular las experiencias de enfrentarse a la muerte ante los disparos, y había descubierto que podía haber fogonazos de luz que indicaban el camino de las balas. El descubrimiento de este sentido intuitivo fue una experiencia profunda para Morihei, y a su vuelta a Japón se encontró frecuentemente en situaciones en las que sentía manifestaciones de una fuerza espiritual. En la primavera de 1925, Morihei conoció a un oficial naval maestro de kendo. Aceptó el reto del oficial y le venció sin llegar a luchar, porque podía sentir la dirección en que irían los ataques, antes de que el sable de madera del oficial le pudiera golpear. Inmediatamente después de este encuentro se fue a lavar a un pozo, donde experimentó una completa serenidad de cuerpo y de espíritu. De repente se sintió bañado de una luz dorada que descendía del cielo. Era una experiencia única para él, una revelación, y se sintió renacer, como si su cuerpo y su espíritu se hubieran vuelto de oro. En este momento supo que el universo y él mismo formaban una misma unidad, y llegó a entender uno por uno los principios filosóficos en los que se basa el aikido. Fue también entonces cuando comprendió que era más adecuado llamar a su obra Aiki-Budo que Aikibujutsu. La sustitución del carácter jutsu por el carácter do cambia el significado de arte marcial del Aiki a vía marcial del Aiki. Cuando el Aikibudo se hizo más conocido, atrajo a un número de seguidores distinguidos, entre ellos al almirante Isamu Takeshita. En el otoño de 1925, Morihei fue invitado a visitar al almirante en Tokio. Se alojó en la residencia del antiguo primer ministro Gonbei Yamamoto, donde realizó demostraciones de artes marciales ante un número de dignatarios que quedaron muy impresionados. Morihei también estuvo 21 días enseñando artes marciales en el palacio del príncipe de la corona. En la primavera de 1926 volvió a ir a Tokio tras la invitación del almirante Takeshita. Enseñó en la corte imperial y en el ministerio de la Casa Imperial, así como al personal del ejército y de la marina y a gente relacionada con el mundo de las finanzas. La estancia de Morihei en Tokio fue algo prolongada, pero en verano cayó enfermo con desórdenes intestinales y se vio forzado a volver a Ayabe a descansar. En febrero de 1927, habiendo recibido una nueva invitación del almirante Takeshita, Morihei sintió que no tenía más remedio que dejar Ayabe por tercera vez. Con la bendición de Onisaburo, decidió trasladarse permanentemente y dedicar sus energías únicamente a establecer en Tokio como maestro de artes marciales. Después de 2 años en alojamientos provisionales, Morihei se trasladó a una casa cerca del templo Sengaku, en Kuruma-cho, donde convirtió 2 habitaciones de 8 tatami en un dojo. Entre sus alumnos se encontraban Isamu Fujita, Shoyo Matsui, Kaisan Nakasato y el actor de kabuki Kikugoro Ennosuke VI. En 1930, Morihei consiguió una villa en Ushigome, Wakamatsu-cho, y comenzó la construcción de un nuevo dojo.
Mientras se estaba realizando el trabajo, dispuso de un dojo temporal en Mejirodai y fue allí, en octubre de 1930, donde recibió la visita de Jigoro Kano, el fundador del judo y cabeza del Kodokan. A Kano le impresionó mucho la técnica de Morihei y le alabó diciendo: «Este es mi budo ideal». Posteriormente, Kano envió a dos de sus alumnos, Jiro Takeda y Minoru Michikushi, para que entrenaran con Morihei. Otra visita memorable en 1930 fue la del general de división Makoto Miura, que se encontraba escéptico ante el nuevo budo y visitó el dojo con el único fin de vencer a Morihei. Sin embargo, el fundador resolvió tan claramente las dudas de Miura que éste se apuntó como alumno en el acto. Posteriormente, a petición de este mismo general, Morihei se convirtió en instructor de la Academia Militar de Toyama. En abril de 1931 finalizó la construcción de un dojo de Aikibudo de un total de 80 tatami, conocido como el Kobukan, en Wakamatsu-cho, en el mismo lugar donde está hoy en día el dojo central. Se apuntaron muchos alumnos, entre ellos Isao Kamata, Hajime Iwata, Kaoru Funabashi, Tsutomu Yugawa y Rinjiro Shirata. Y durante los 10 años siguientes, el Aikibudo experimentó su primera época dorada. En esta época, el Kobukan era conocido como el dojo del infierno, por el entrenamiento tan extraordinariamente intenso que se practicaba allí. Los años siguientes fueron muy activos para Morihei, ya que no solo enseñaba en el Kobukan, sino en muchos otros dojo que se habían establecido en Tokio y en Osaka. Los dojo principales eran el Otsuka Dojo, en Koishikawa, patrocinado por Seiji Noma, el presidente de Kodansha; el Fujimi-cho Dojo, en Iidabashi; y el Sonesaki Dojo, el Suida Dojo y el Chaosuyama Dojo, en Osaka. Uchi Deshi, alumnos que vivían en el dojo, notables de esta época eran Shigemi Yonekawa, Sensaburo Akazawa, Gozo Shioda y Tetsumi Hoshi. Morihei también enseñaba en cuarteles de policía en el área de Osaka por recomendación de uno de sus seguidores, Kenji Tomita, jefe de policía de la prefectura de Osaka y posteriormente gobernador de la prefectura de Nagano y secretario del gobierno. Además, se dedicaba cada vez más a dar clases en el periódico Asahi, en Osaka, y a través del Club Industrial de Japón. Tuvo ocasión de enseñar a gente del mundo financiero. En 1932 se fundó la Sociedad Japonesa para la Promoción de las Artes Marciales y en 1933 Morihei se convirtió en su presidente. En mayo de 1933 se creó una sala de entrenamiento llamada Takeda Dojo en la prefectura de Hyogo. Docenas de estudiantes fueron a vivir allí, poniendo en práctica el ideal del fundador de unir las artes marciales y la agricultura. Para mediados de los años 30, Morihei se había hecho famoso en el mundo de las artes marciales, incluso más que por su dominio de las diversas artes marciales tradicionales japonesas. Llamó la atención del público por la naturaleza que marcó una época de su propia creación original, la unión del espíritu, de la mente y del cuerpo, en el Aiki, llamada formalmente Aiki-Budo. Durante este período, Morihei practicaba kendo intensivamente en el Kobukan Dojo y una serie de practicantes de kendo frecuentaba el dojo.
como Kiyoshi Nakakura, que posteriormente en 1932 se convertiría en yerno de Morihei. En septiembre de 1939, Morihei fue invitado a Manchuria para asistir a una exhibición pública de artes marciales. Allí luchó con el ex luchador de sumo Tenryu y le inmovilizó con un solo dedo. Morihei continuó con sus visitas a Manchuria incluso después de que estallara la Guerra del Pacífico, aceptando puestos de asesor en diversas instituciones, entre ellas la Universidad Kenkoku, con la que se comprometió de manera particular. Su última visita a Manchuria fue en 1942, cuando asistió a la celebración del 10º aniversario de la fundación del estado de Manchukuo, patrocinado por Japón, invitado por la Asociación de las Grandes Artes Marciales y donde realizó una demostración ante el emperador Pu Yi. El 30 de abril de 1940, el Ministerio de Salud y Bienestar concedió al Kobukan el estatus de fundación. El primer presidente de la fundación fue el almirante Isamu Takeshita. Este mismo año, la Academia de Policía donde Morihei enseñaba adoptó el Aiki-Budo como asignatura obligatoria. Con el estallido de la Guerra del Pacífico, los alumnos del dojo de Tokio fueron yéndose uno tras otro al frente. Yo era entonces alumno de segunda enseñanza de la Universidad de Waseda y me dieron la responsabilidad de mantener el dojo junto a Kisaburo Osawa y a otros jóvenes alumnos de Aikido. También en 1941 el Aikibudo fue incorporado al Butokukai, una corporación gubernamental que reunía todas las artes marciales en una sola organización. Morihei nombró a Minoru Hirai como representante y director de la sección Aiki del Butokukai. Fue en torno a esta época cuando se empezó a utilizar por primera vez el nombre de Aikido. Como reacción a la naturaleza provisional de las nuevas medidas llevadas a cabo en época de emergencia, por las que el Aikido se vio reducido a una sección del Butokukai, y con el fin de conservar para las generaciones futuras el espíritu del Budo que había creado, Morihei restableció las bases organizativas del Aikido en la prefectura de Ibaragami, dejándome al cargo del dojo de Wakamatsu-cho. Morihei se trasladó con su mujer a Iwama, donde vivió frugalmente en una granja arreglada hasta después de finalizar la guerra. En Iwama, Morihei comenzó la construcción de lo que llamaba el Ubuya, habitación de nacimiento, o santuario interior del Aikido, un complejo que incluía el santuario Aiki y un dojo al aire libre. El interior del santuario Aiki, con exquisitas tallas, se terminó en 1944. El dojo Aiki, ahora conocido como el dojo Ibaragi, anexo del santuario Aiki, se terminó en 1945, justo antes de que terminara la guerra. En el santuario Aiki están entronizadas 43 divinidades guardianas del Aikido. El propio Morihei hizo los planos de los recintos del santuario según los principios del Kotodama. Por ejemplo, el edificio principal, la sala de oración, el torii y el trazado en sí siguen la ley de los tres principios universales, es decir, el triángulo, el círculo y el cuadrado, que simbolizan ejercicios respiratorios en el estudio del Kotodama. Cuando el triángulo, el círculo y el cuadrado se unen en rotación esférica, resulta un estado de claridad perfecta. Esta es la base del Aikido, explicaba Morihei. A lo largo de la guerra luché por conservar el dojo Kobukan.
A pesar de que la situación empeoraba cada vez más y a pesar de que los bombardeos masivos de Tokio por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el dojo salió indemne, pero después de la guerra fue utilizado como refugio por más de 30 familias sin hogar, siendo imposible continuar allí con la práctica. Por tanto, se trasladó la sede central del Aikido a Iwama, donde Morihei continuaba viviendo plácidamente, trabajando la tierra y enseñando a jóvenes de los alrededores. Después de la guerra, las artes marciales fueron en declive por un tiempo, y el futuro del Aikido también peligró. Morihei, sin embargo, tenía fe en el nuevo Aikido, y trabajamos muy duro juntos para restablecer su lugar en el Japón de la posguerra. Cuando pareció que la confusión que prevalecía justo después de terminada la guerra había disminuido algo, se decidió trasladar la sede central del Aikido otra vez a Tokio. El 9 de febrero de 1948, el Ministerio de Educación concedió permiso para restablecer el Aikikai. Durante esta época, el dojo principal de Tokio recibió el nuevo nombre de Ueshiba Dojo y sede central mundial del Aikido. Tras establecerse el Aikikai, recayó sobre mí la responsabilidad de consolidar la organización existente y planificar su desarrollo futuro. Mientras tanto, Morihei permanecía en Iwama, dedicado a la contemplación y a la práctica de las artes marciales. De 1950 en adelante, Morihei comenzó de nuevo a viajar por el Japón respondiendo a invitaciones para enseñar, dando conferencias y haciendo demostraciones. Cuando alcanzó los 70 años de edad, la magnífica técnica de Morihei surgía cada vez con más fluidez de la inmensidad de su espíritu, en contraste con la fiereza y la fuerza física características de sus primeros años, poniendo un mayor énfasis en la naturaleza amorosa del Aikido. El primer carácter de Aikido, Ai, que significa armonía, se lee de la misma manera que el carácter que significa amor. En sus últimos años, Morihei acentuaba la equivalencia de estos dos significados. En 1954 se trasladó la sede central del Aikido a Tokio y el dojo de Tokio adoptó el título oficial de Fundación Aikikai, el Honbu Dojo de Aikido. En septiembre de 1956, el Aikikai celebró la primera demostración pública de artes marciales desde que terminara la guerra, en el ático de los almacenes Takashimaya, en Nihonbashi, Tokio. La demostración duró 5 días y causó gran impresión en los dignatarios extranjeros presentes. Morihei se había opuesto inflexiblemente a este tipo de demostraciones, pero comprendió que Japón había comenzado una nueva era y consintió a fin de desarrollar el Aikido. Cuando el Aikido se fue estableciendo en la conciencia popular, aumentó rápidamente el número de alumnos de todas partes del mundo. En el propio Japón se abrieron nuevos dojo a lo largo de todo el país y el Aikido se extendió a las universidades, a las oficinas gubernamentales y a las empresas, anunciando una segunda época dorada. A medida que Morihei se iba haciendo mayor, tomaba un papel menos activo en la dirección del Aikikai, dejándome a mí al cargo de la instrucción en el Honbu Dojo. Sin embargo, continuaba haciendo demostraciones y en enero de 1960 la NTV emitió El Maestro del Aikido, programa que filmaba las técnicas del fundador. El 14 de mayo de 1960, el Aikikai patrocinó una demostración de Aikido en Shinjuku, Tokio. En aquella ocasión,
Morihei causó honda impresión en la audiencia con una demostración titulada La esencia del Aikido. Más tarde, ese mismo año, Morihei recibió de manos del emperador Hirohito, junto con Yosaburo I, décimo dan de Kyudo, la condecoración Shiyuhosho. Solo 3 personas del mundo de las artes marciales habían recibido esta condecoración antes: el maestro de judo, Kyuso Mifune, y los maestros de kendo, Kinosuke Ogawa y Seiji Mochida. El 28 de febrero de 1961, Morihei fue a los Estados Unidos invitado por el Aikikai de Hawái. Durante su visita, el fundador hizo la siguiente declaración: He venido a Hawái para construir un puente de plata. Hasta ahora he permanecido en Japón construyendo un puente de oro para unir a Japón. Pero de ahora en adelante deseo construir un puente para unir a los diferentes países del mundo a través de la armonía y del amor contenidos en el Aikido. Pienso que el Aiki, fruto de las artes marciales, puede unir a las gentes del mundo en armonía, en el verdadero espíritu del Budo, envolviendo al mundo en un amor inalterable. El 7 de agosto de 1962 tuvo lugar un gran festival en el Santuario Aiki de Iwama para celebrar el 60 aniversario de Morihei como practicante de artes marciales, y en 1964 recibió una condecoración especial del emperador Hirohito en reconocimiento a su contribución a las artes marciales. El 14 de marzo de 1967 se llevó a cabo la ceremonia de iniciación de los trabajos para la construcción del nuevo Honbu-dojo en Tokio. Ese mismo día, Morihei realizó en Iwama el primer arado ceremonial del Año Nuevo. El 15 de diciembre de ese año se terminó el nuevo dojo, un moderno edificio de hormigón de 3 pisos. Una de las habitaciones era utilizada por el fundador como estudio y dormitorio, y ahora es conocida como habitación de objetos del fundador. El 12 de enero de 1968 se llevó a cabo una ceremonia conmemorativa para celebrar la terminación del nuevo Honbu-dojo, y Morihei habló sobre la esencia de la técnica del Aikido. Más tarde, durante ese año, Morihei realizó la que sería su última demostración de Aikido en el Kokaido, en Hibiya, para conmemorar la terminación del nuevo edificio. El 15 de enero de 1969, Morihei asistió en el Honbu-dojo a las celebraciones del Año Nuevo. Aunque parecía gozar de buena salud, su condición física se deterioró rápidamente y murió plácidamente el 26 de abril de 1969 a las 5 de la tarde. El 1 de mayo, a partir de las 7:10 de la tarde, se celebró una vigilia en el Honbu-dojo, y ese mismo día el emperador Hirohito le concedió una condecoración póstuma. Sus cenizas fueron enterradas en el templo de la familia Ueshiba en el cementerio de Tanabe, y se guardaron mechones de cabello del fundador en el santuario Aiki de Iwama, en el cementerio de la familia Ueshiba en Ayabe y en el gran santuario Kumano. El 14 de junio de 1970, Kishomaru Ueshiba fue elegido para suceder a su padre como Aiki Doshu por decisión unánime del Aikikai. Documentación gráfica. Morihei, a la edad de 38 años,
Delante de su primer dojo, en 1920, Morihei y su familia se trasladaron a la sede central de la Aomoto-ryu en Ayabe, cerca de Kioto. Allí se estableció la Academia Ueshiba, donde Morihei enseñaba Daito-ryu Aiki-jujutsu a los seguidores de la Omoto-kyo. Morihei, en el centro, trabajando en la huerta orgánica de la sede central de la Omoto-kyo. Durante toda su vida, Morihei fue un apasionado de la agricultura. Creía que había una afinidad especial entre el budo y la agricultura, dos actividades que nutrían la vida y estimulaban una forma de vivir limpia y pensamientos elevados. En 1924, Morihei acompañó a Onisaburo Deguchi en la gran aventura de Mongolia. Onisaburo y su grupo, con la intención de crear en Mongolia un cielo en la tierra, consiguieron llegar hasta la frontera de este remoto territorio, solo para ser arrestados por un señor de la guerra chino y estar a punto de ser ejecutados. Esta fotografía muestra al grupo con grilletes en los pies poco antes de ser liberados bajo la custodia del cónsul japonés en la localidad. Morihei, tercero por la izquierda y de pie al lado de Onisaburo, está también aparentemente esposado. El fundador, durante una peregrinación a las cascadas sagradas Nachi, en Kumano, Morihei se vio profundamente afectado por la cantidad de encuentros que tuvo con la muerte durante la gran aventura de Mongolia, y a su vuelta a Japón intensificó su búsqueda del verdadero significado del budo. Con frecuencia se recluía en las montañas para dedicarse a disciplinas ascéticas, como muestra esta foto, experimentando a la edad de 42 años una profunda iluminación que le hizo invencible como artista marcial. Morihei y Onisaburo, rodeados por un grupo de seguidores de la Omoto-kyo. Extraordinariamente dotados y enormemente excéntricos, Morihei y Onisaburo fueron dos de los mayores visionarios de todos los tiempos. Morihei con el primer grupo de discípulos internos del Kobukan. El Kobukan, abierto en 1931 en Tokio, atrajo a valiosos jóvenes practicantes de todo el país. Aunque aquí no aparezcan, también hubo algunas chicas sobresalientes en los primeros tiempos del Kobukan. Morihei cuando tenía poco más de 50 años. Por esta época se le conocía por todo el país como el mayor artista marcial del Japón. Morihei con Kiyoshi Nakakura, hacia 1933. Nakakura, que fue durante un breve período de tiempo yerno de Morihei, era fundamentalmente un practicante del sable. Después de dejar el Kobukan, Nakakura se convirtió en el kendoka más importante del Japón moderno. Aún hoy, con cerca de 80 años, todavía sigue compitiendo. Morihei en 1940, a la edad de 57 años, fotografiado durante una visita a Manchuria. En los primeros momentos de la Segunda Guerra Mundial, jefes militares y primeros ministros buscaban el consejo de Morihei, pero pronto la matanza le hizo enfermar física y emocionalmente. En 1942, repentinamente, Morihei dimitió de todos sus puestos oficiales y se retiró con su mujer a una pequeña cabaña en los bosques de Iwama, en la prefectura de Ibaraki, a la izquierda. Allí se dedicaba a la agricultura y llevó a cabo los preparativos para la construcción del santuario Aiki, a la derecha. En 1942, durante el más oscuro período de la historia humana, Morihei sintió la necesidad de dar a su sistema el nombre de Aikido, la vía de la armonía y del amor.
Morihei rezando por la paz del mundo durante una ceremonia de celebración del Año Nuevo. Morihei era descrito a menudo como la persona más religiosa del Japón. En sus últimos años dedicó gran parte de su tiempo al estudio de la oración y a la meditación. Morihei a la edad de 68 años, posando a la izquierda para un retrato alegórico que le representa como una divinidad Shinto, a la derecha. Se le muestra como un musculoso espíritu guardián Shinto en posesión de los 3 tesoros sagrados: la espada pacificadora, el espejo de la iluminación y la joya de la perfección, el abultado vientre. Morihei a los 70 años, entrenando en una cascada con su hijo Kishomaru. A lo largo de su carrera, Morihei estuvo constantemente perfeccionando y expandiendo su arte. Este anciano todavía tiene que entrenar y entrenar, dijo poco antes de su muerte. Aquí Morihei ejecuta una proyección. El aikido es el principio de la no resistencia. Morihei demostrando Tai no Genka, cambiando de posición de manera dinámica según las circunstancias. El penetrante kiai de Morihei podía oírse a media milla de distancia. Morihei anciano. El aikido es la manifestación del amor. Retrato de Morihei muerto. El fundador del aikido volvió a la fuente el 26 de abril de 1969 a los 86 años de edad. Morihei con el sable Aiki, que nos da poder para cortar y destruir todo mal y pacificar el mundo.